Saludos. En este video vamos a ejecutar el script de una base de datos y sobre la misma vamos a realizar una serie de consultas. Lo primero que debemos hacer es crear la base de datos que se va a llamar dbBiblioteca 2016. Ejecutamos esta primera sentencia. Podemos darle F5 o podemos presionar Execute. Y como vemos, el programa nos dice que los comandos han sido completados exitosamente. Posteriormente, lo que debemos hacer es poner en uso esa base de datos, con el fin de que todos los sentencias y todos los comandos que ejecutemos se hagan sobre esta base de datos que creamos. Acá podemos ver que la base de datos que está en uso es la base de datos master, que es una base de datos que registra toda la información del sistema de un sistema SQL Server. Entonces, para usar nuestra base de datos, ejecutamos la sentencia use dbBiblioteca 2016. Ejecutamos y ahora podemos ver que acá nos nombra dbBiblioteca 2016. Ahora lo que debemos hacer es crear las tablas de la base de datos e insertar los datos en cada una de estas tablas. Entonces vamos a ejecutar este resto de código, que es el que contiene toda la información de definición de las bases de las tablas de la base de datos. Ejecutamos y vemos que la consulta fue ejecutada exitosamente. Ahora vamos a ver la información de las tablas que hemos creado. En la tabla tipo de usuario tenemos el código 1 para estudiante, el 2 para profesor, el 3 para directivo y el 4 para empleado. Asimismo tenemos la tabla usuario, que nos muestra la información de 9 usuarios, ¿cierto? Tenemos también la tabla dependencia. Esta tabla nos muestra el código de 6 dependencias, sus respectivos nombres y ubicación. Y asimismo cada una de estas tablas va a tener pues su información. Ahora procedemos a realizar las consultas que hemos mencionado. Como les dije anteriormente, debemos poner en uso la base de datos que queremos manipular. Entonces ejecutamos esta primera sentencia y vemos que ya la base de datos que estamos utilizando es nuestra base de datos. Entonces, primero vamos a realizar unas consultas simples. La primera de estas nos dice que debemos mostrar los datos de todos los usuarios Alba, Juan y Camila con un estado vigente. Procedemos a ejecutar la consulta y vemos que la consulta no nos arroja resultados, simplemente tenemos los encabezados de cada columna. Veamos por qué. Acá he preparado un script que va a revisar cada una de estas consultas, ¿cierto? Entonces acá necesitamos la tabla usuario, ¿cierto? Entonces vamos a ver los datos de la tabla usuario. Vemos entonces que tenemos 9 usuarios y contamos con dos condiciones. Uno, que los nombres sean Alba, Juan y Camila. Y la otra, que el estado de estos sea vigente. Entonces, para verificar más fácilmente, entonces podemos hacer ese filtro. Podemos poner la condición acá, que el estado del usuario sea precisamente vigente. Ejecutamos y vemos que los usuarios con estado vigente son Daniela, Ramón, Daniel, Clara, Daniel y Ramiro. Entonces ahora sí podemos verificar la primera condición. Los datos de los usuarios Alba, Juan y Camila con estado vigente. Verifiquemos acá, vemos que no se encuentran ni Alba, ni Juan, ni Camila. Es por esta razón que la consulta no nos ha arrojado datos.
La segunda consulta que tenemos nos dice que debemos mostrar los datos de todos los materiales con un valor entre 30.000 y 80.000 y con un año menor que 198.000. Procedamos a ejecutar las consulta y nos muestra un solo material, ¿cierto? Que el que tiene el código 5, el nombre SQL 2018, tiene un valor de 50.000. Entonces vemos que cumple con esta condición. El año 1999 también cumple con la condición. El código de material es 1 y la cantidad es 2, ¿cierto? Entonces vamos a verificar bien revisando las tablas, ¿cierto? En este caso, la única tabla que necesitamos verificar es la tabla de materiales. Miramos los datos de esta tabla y vemos pues 7 registros. Vamos a verificar las condiciones. Entonces, un valor entre 30 y 80.000 y un año mayor que 1998. Entonces, 1998, este es menor, menor, mayor, pero el valor es de 90.000, entonces pasa la primera condición, no la cumple. 1999 y el valor de 50.000 cumple la condición. Ya este año no 1990, 1991 no cumple la condición. Entonces resultando que el único que cumple la condición es el material con código 5, como nos lo mostró acá la consulta. Ahora vamos a realizar consultas simples de varias tablas. La primera consulta que tenemos de este tipo nos dice que debemos mostrar los datos de todos los materiales con un valor mayor que 35.000 y se han prestado. Ya en este tipo de consultas ya debemos consultar no solo una tabla, sino varias, como lo dice pues acá. Entonces ejecutamos este query, esta consulta. Entonces, como utilizamos la cláusula distinct, porque posiblemente nos van a aparecer varias veces este material, este código de material, porque se ha prestado varias veces. Entonces, esta cláusula nos va a hacer que nos muestre pues solamente los valores que no estén repetidos, por decirlo así. Y con este join lo que vamos a hacer es poder unir, por decirlo así, las dos tablas que necesitamos consultar, ¿cierto? Y con el order by lo que vamos a hacer es ordenar la consulta por un campo que le indiquemos, en este caso el código del material de la tabla material. Procedemos y acá tenemos que nos muestra el código de material 1, 2 y 3 y su información, que es lo que nos está pidiendo, mostrar los datos de todos los materiales que cumplen esas condiciones. Vamos a verificar. Entonces tenemos la tercera, ¿cierto? Tenemos que vamos a consultar la tabla material y la tabla préstamo. Procedemos y vamos a comparar. Subimos acá, tenemos 18 campos, registros acá, listo, casi los podemos ver. Entonces nos dice que debemos los datos de los materiales con un valor entre 35, mayor que 35.000 y se han prestado. Entonces empecemos acá con código del material. Tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces acá podemos ver pues que ya nos vamos a centrar en estos tres tipos en estos tres materiales, ¿cierto? Porque en préstamo no tenemos ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Entonces vamos a ver entre los materiales 1, 2 y 3 cuáles cumplen esta condición, es decir, que el valor sea mayor que 35.000. Y podemos ver que todos tres cumplen con esa condición. Por eso es que la consulta acá nos ha arrojado los nombres de esos materiales. Entonces, vamos a ver si acá lo vemos. Como les decía con la palabra distinct,
Mira que tenemos el 1, el 2 y el 3 está repetido, ¿cierto? De no haber utilizado esta cláusula distinct, lo que hubiera hecho la consulta es habernos mostrado todas las veces que ha sido prestado ese material. Y como eso no es lo que necesitamos, entonces para eso utilizamos esta palabra. Nos muestra una sola vez los datos de los materiales. Ahora vamos a mostrar los datos de todos los materiales, libros o revistas con un año mayor que 1999 y se han reservado a usuarios de las dependencias, sistemas o judicial. Como podemos ver acá, ya acá intervienen más de dos tablas. Debemos mostrar la información de los materiales, que es de la tabla material, ¿cierto? Necesitamos libros o revistas, que esto nos los da la tabla tipo de material. Que se han reservado nos lo da la tabla reserva. Usuarios de las dependencias, sistema judicial. Entonces acá interviene también la tabla de dependencias y como una tabla intermedia tenemos a la tabla pertenece. ¿Cierto? Entonces procedemos a hacer la consulta. Sabemos que los join los hemos utilizado para poder unir estas tablas en la consulta pues y tomar los datos que necesitamos de estas. Acá tenemos pues la condición que tenemos que el nombre del tipo de material debe ser libros o revistas, por eso colocamos acá el in. Este in nos indica que los parámetros que tenemos acá dentro, los nombres que tenemos acá dentro, entonces que debe coincidir con uno o con otro, no necesariamente con los dos. Y tenemos pues el resto de las condiciones. Acá aparece nuevamente el in porque debe ser sistemas o judicial. Entonces ejecutamos y vemos que no hay ningún resultado, pero vemos que la consulta fue ejecutada exitosamente. Vamos a revisar por qué no nos arrojó ningún resultado. Esta es la consulta 4. Como les dije, interviene en la tabla material, tipo de material reserva y la tabla dependencia y como una intermedia de la tabla pertenece. Ejecutamos esta consulta, ampliemos un poco para poder ver todo o lo que más se pueda. Pues código llega hasta ahí, entonces excelente. Material también llega hasta ahí. Acá la más amplia vendría siendo esta de reserva, pero no mucho. Entonces podemos dejarlo así. Entonces nos dice que debemos, mismo acá, mostrar todos los materiales que sean libros o revistas, que el año sea mayor que 1999 y que sea reservado a usuarios de las dependencias, sistemas o judicial. Miremos entonces si tocó o no hay forma de dar un poquito más. Sí. Vamos a esconder un poco acá. Entonces decimos que necesitamos mostrar los usuarios de los datos, bueno, que sean libros o revistas. Entonces tenemos libros o revistas son el código 1 y el código 2, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos pues el código del material, que sea 1 o que sea 2. Estos ya no van a contar, ¿cierto? Entonces vemos que el código de reserva, el código del material, ¿cierto? Debe ser 1 o 2. Entonces 1 o 2, 1 o 2, 1 o 2. O sea que ya esta reserva no cumple con una de las condiciones ni esta.
Entonces vemos cuáles son los usuarios que tienen estas reservas, que son los de la cédula 123, 124, 123, 124, 123 y 124. Entonces, cédula 123 y 124, no más, ¿cierto? Y el código de dependencia que tenemos para estos usuarios son la dependencia 1 y la dependencia 2. Ahora vamos a ver acá la tabla de dependencias 1 o 2. Entonces dependencia 1 y dependencia 2 son judicial y sistemas. Y la consulta nos dice que debe ser sistemas o judicial. Entonces ya vemos pues que acá hay estos dos cumplen la condición, ¿cierto? 123 y 124. Pero hace falta una condición, que sea que el año sea mayor a 1999. Entonces procedemos a revisar que se cumpla esta condición en la tabla materiales. Entonces tenemos que los códigos de materiales en la tabla reserva tenemos, perdón, que estos usuarios son los de con la cédula 123 y 124, ¿cierto? Acá podemos ver durante toda la tabla. Y estos prestaron materiales con código de material 1 y 2. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Vamos a revisar en qué año tienen estos materiales. Código material 1 y 2 son del año. El 1 es de 1989. Ya no está cumpliendo esta condición, entonces no entra. Y otro es de 1990, tampoco cumple la condición. Es por esto que esta consulta no nos generó resultados. Ahora vamos nuevamente a bajar todo esto para las próximas consultas, ¿cierto? Entonces ahora nos piden que hagamos consultas de agrupación o resumen. Estas consultas pues las podemos hacer utilizando group by, having, como lo vamos a ver en este momento. Debemos mostrar los datos de los materiales con un valor mayor que 30.000 y que se han reservado más de una vez. Procedemos a ejecutar la sentencia, seleccionar todos los datos de la tabla material que cumplan con la condición especificada, ¿cierto? Que su valor sea mayor que 30.000 y se han reservado más de una vez. Procedemos y nos dicen los resultados que los materiales que se han reservado más de una vez son los materiales 1, 2 y 3, ¿cierto? Acá tenemos una subconsulta. Esta subconsulta vamos a ejecutarla para ver qué nos muestra. Nos arroja el código del material, ¿cierto? Entonces esto hace que la condición acá sea que mostrar todos los datos de la tabla material donde el código de material se encuentra entre sea 1, 2 o 3, ¿cierto? Eso es lo que especifica esta subconsulta y ha sido agrupada por el campo código de material y contando pues este campo que sea mayor que 1, es decir que se haya reservado, porque estamos sobre la tabla reserva en esta subconsulta, más de una vez. Esa es solo una de las condiciones, porque la otra condición es que el valor sea mayor de 30.000. Entonces acá vemos pues código de material 1, 2 y 3 y esos son los que nos muestra el resultado de esta consulta, estos materiales. Vamos a verificar esto. Vemos que interviene la tabla material y la tabla reserva. No necesitamos otra. Entonces vamos a ver acá. Tenemos material y reserva. Tenemos que
con un valor mayor que 30.000. Entonces, para filtrar un poco, vamos a hacer acá la consulta un poco más detallada. Entonces, ¿por qué me sucedió esto? Porque no cumplí, no especifiqué bien la condición. Debe ser mayor que 30.000. Ahora sí, verificamos pues que todos los materiales tienen un valor mayor que 30.000. Eso lo podemos haber notado con observación, pero quise implementar esta condición acá para que nos acostumbremos a esta palabra que es muy importante en las consultas. Entonces, como todos son mayor que 30.000, entonces todos cumplen esta condición. Pero necesitamos ver que se hayan reservado más de una vez. Entonces acá en la tabla reserva vamos a ver qué materiales. Esto lo podemos hacer con el código de material, que es el campo por el cual se relacionan estas dos tablas. Tenemos que se ha reservado el material 1, 2 y 3. Código 1, código 2 y código 1, código 2 y código 3. Entonces, como vemos, ya descartamos del 3 hacia abajo, o sea, el 4, el 5, el 6 y el 7, pues que no se han reservado ni una vez. Trabajamos con estos tres materiales. Ahora debemos ver que se hayan reservado más de una vez. Entonces empezamos a ver, el 1 se ha reservado 1, 2, ya entra. El 2 se ha reservado 1 y 2, igualmente el 3. Entonces van a entrar en los resultados estos tres materiales, que es el resultado que nos arrojó esta consulta. Entonces ya hemos verificado la consulta. Ahora nos piden que mostremos los datos de los usuarios que han prestado materiales más de 10 veces. Entonces acá interviene la tabla usuario y en una subconsulta agrupada por el campo cédula contamos cuántas veces lo ha, ha sido prestado, y eso verificamos que sea mayor de 10, mayor que 10, ¿cierto? Entonces ejecutemos primero esta subconsulta y nos aparece el campo cédula vacío, ¿cierto? Esto es debido a que posiblemente no se ha prestado un material más de 10, ningún usuario ha prestado un material más de 10 veces. Vamos a ver acá. Era de esperarse, pues, porque si esto no había arrojado resultado, entonces no había pues con qué cumplir esta condición. Entonces simplemente no hay resultados. Entonces ejecutemos acá la comprobación. Vemos la tabla usuario y la tabla préstamo. Entonces debemos mostrar los usuarios que han prestado materiales más de 10 veces. Miremos la tabla préstamo. Este tiene 18 campos. Debemos ampliar acá para verlo completo. Que han prestado materiales más de 10 veces, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a ver qué han prestado. Han prestado este material. Estos usuarios han prestado estos materiales. Entonces 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces el 1 ha prestado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 2 ha prestado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como deducción, como son 18 registros, el 3 también ha prestado 6 veces, ¿cierto? Entonces por eso es que esta consulta no nos ha arrojado datos. Tal vez si modificamos la condición, vemos 4, saber qué nos arroja. Ahora sí nos arroja resultados, porque como vimos, cada uno de estos usuarios ha prestado 6 veces materiales. Vamos pues acá a poner la condición inicial, que no nos arroja ningún resultado. Ahora nos piden subconsultas o anidamientos de consultas. De hecho, acá ya habíamos anidado una consulta. Claro que cuando vamos a anidar una consulta,
lo que estamos haciendo, lo que requerimos es hacer una consulta previa para utilizarla en la condición de la consulta principal, como lo vamos a ver acá. Acá nos piden que mostremos los datos de todos los materiales con un valor mayor que 35.000 y que no se han prestado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta consulta la podemos realizar de dos formas. Ya vimos cómo se utiliza IN. Entonces acá, como podemos ver, le estoy poniendo un not detrás del IN. Entonces si el IN indica que se encuentra entre estos valores, lo que va a indicar el not IN es que no se encuentra entre esos valores, ¿cierto? Entonces esta es la consulta con no IN. ¿Qué estamos diciendo acá? Que nos muestre todos los datos de la tabla material que cumple esta condición. ¿Cuál condición? Que el código de material de la tabla material, esto lo especificamos acá porque como estamos consultando varias tablas, o sea, otra tabla, para evitar la ambigüedad, porque un campo que puede ser eh, llave primaria en una tabla puede ser llave foránea en otra, entonces esto puede generar ambigüedad. Entonces la condición, nuevamente la repito, es que el código del material no esté entre qué datos. Acá es donde tenemos esta subconsulta. Se lee el código del material de la tabla préstamo. Entonces lo que va a hacer esta consulta es seleccionar el código del material que se ha prestado. Entonces los materiales que se han prestado es el 1, el 2, el 3, el 1, el 2 y el 3. Digamos, por ejemplo, si acá le hubiéramos puesto distinct, vamos a ver qué nos arroja. Simplemente una vez el 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces esto es lo que va a comparar. Y que el valor sea mayor que 35. Miremos, ejecutemos. Tenemos los materiales de código 4, 5, 6 y 7. Porque como vimos, no está en esta consulta. 1, 2 y 3, ¿cierto? Quitémosle el distinct, que era como lo teníamos inicialmente, y vamos a ver que el resultado va a ser el mismo, 4, 5, 6 y 7. Lo que hace acá el distinct es como simplificarnos un poco para evitar la repetición de tantos datos que no necesitamos. La segunda condición es que el valor sea de 35.000. Vemos acá que se cumple. Igualmente acá vemos que es la consulta 7, número 7. Ejecutamos y acá podemos ya comparar. Tiene 18 y esta sabemos que tiene 7. Entonces vemos los materiales con un valor mayor que 35.000. O sea, todos son mayores que 35.000, ¿cierto? Que no se han prestado. Entonces acá el código de material en la de la tabla préstamo nos va a indicar qué materiales se han prestado. Entonces acá vemos que ha prestado el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 3, el 1, el 2 y el 3 y así, hasta abajo. Entonces por eso es que el 1, el 2 y el 3 salen del resultado y solamente nos quedan los materiales de código 4, 5, 6 y 7, que son precisamente los que obtuvimos en el resultado de la consulta. Ahora en la octava consulta que nos piden mostrar los datos de todos los usuarios con estado vigente y no han prestado materiales con año menor a 2000. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos acá, una consulta un poco larga, vamos a ocultar este panel y así podemos ver mejor. Entonces igualmente para mejorar pues la legibilidad podríamos hacer esto. Pero bueno,
dejémoslo como estaba inicialmente. Acá ya se nos ve todo. Ejecutamos y tenemos los usuarios con la cédula 126, 128, 29 y 31. Esto significa que estos son los usuarios que no han, con estado vigente, que no han prestado materiales con un año menor al año 2000. ¿Qué es lo que nos dice estas, por ejemplo? Seleccionar todos los datos de la tabla usuario, o sea, todos los datos de todos los usuarios donde la cédula no esté en. Entonces vamos acá, hacemos esta consulta, pero primero debemos hacer esta, que es la que nos va a dar los datos para realizar esta condición. Entonces dice, seleccionar el código del material de la tabla material donde el año sea menor que 2000, menor a 2000, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos pide esta condición? Año menor a 2000. Entonces ejecutemos esta consulta. Esperemos, nos ha arrojado un error. Por supuesto me marca un error porque como podemos observar acá, he tomado erróneamente este paréntesis y acá no he abierto ningún paréntesis. Entonces eso es lo que me está generando el error. Volvamos a sin tomar el paréntesis y vemos pues que ahora sí la consulta nos funciona correctamente. Entonces vemos acá que entonces seleccionar la cédula de la tabla préstamo donde el código del material se encuentre entre estos valores 1, 2, 3, 5, 6 y 7, o sea que no esté el 4 por decirlo así. Entonces ahora sí ejecutamos todo este resto de la subconsulta. Tenemos acá, ya sabemos pues que los valores no deben estar, solamente debemos coger un paréntesis que es el que cierra acá. Acá como no lo cogimos, acá tampoco lo cogemos. Entonces ya sabemos que la cédula debe, acá la condición, el código material debe ser que en la tabla préstamo, la cédula de la tabla de los usuarios de la tabla préstamo debe estar entre los que han prestado estos códigos de material. Tenemos entonces que los usuarios que han hecho esos préstamos son los usuarios con cédula 123, 124, 125, vemos que se repite nuevamente. Entonces acá cómo podemos solucionar eso para hacer unos resultados más legibles. Entonces podemos agregar la palabra distinct y acá vemos que nos muestra sin repeticiones 123, 124 y 125, ¿cierto? Y entonces ahora sí pasamos a la consulta principal, que es seleccionar los datos de los usuarios, que la cédula no sea 123, 124 o 125. Entonces dejemos acá la cláusula distinct y ejecutemos. Nos muestra 126, 128, 129 y 131, ¿cierto? Seleccionemos acá, recordemos 26, 28, 29, 31. Entonces no es 26, no es 28, no es 29 ni 131, ¿cierto? Igualmente podemos ejecutarla sin el distinct y nos va a arrojar los mismos resultados, 126, 28, 29, 31. ¿Sí? Ahora vamos a ver la comprobación de esta consulta, de los resultados de esta consulta. Tenemos acá que vamos a examinar la tabla usuario, préstamo y material. Entonces que sean materiales con un valor mayor que 35.000. Entonces como vemos todos son mayores que 35.000. Entonces ya nos vamos a enfocar en estas otras dos tablas. Espérate. Entonces, tabla usuario y tabla préstamo.
y a la vez debemos verificar que el usuario esté vigente. Este usuario sea igual a vigente. Y vamos a simplificar un poco estos resultados. Tenemos entonces, bueno, acá se nos selecciona nuevamente el código del material. Eso no hay problema. Entonces, bueno, que no han prestado materiales con año menor a 2000. Entonces, que 123, 25, 26, 28, bueno, vigente. Entonces tenemos acá. Entonces acá para verificar esta otra condición, si necesitamos la tabla material. Entonces tenemos que estos usuarios con estado vigente que no han prestado materiales con año menor a 2000. Cierto, entonces, año menor a 2000. Modificamos esta consulta para hacerlo más legible. Que no han prestado estos materiales. Cierto, entonces vemos acá que el usuario con la cédula 123 ha prestado el material de código 1 y el material de código 1. Entonces ya sale este usuario. 124 ha prestado material con código 2. Entonces ha prestado material con código 2, entonces también sale. 125 código de material 3, código de material 3, entonces también sale. Y estos son todos los usuarios que tenemos acá. Descartamos. Y esos usuarios no aparecen acá. Acá no está ni el 123, ni el 124, ni el 125. Tenemos 126, 128, 129 y 131. ¿Cierto? Vamos acá pues los usuarios. La tabla préstamos. Y todos estos usuarios tienen el estado vigente. Por último nos piden que mostremos los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Entonces acá vamos a hacer una consulta principal que nos va a pedir los datos de los materiales donde el valor sea mayor que. Entonces acá hacemos esta subconsulta. Vamos a ver. Y esta subconsulta tiene otra subconsulta. Que no nos vayan a acá generar errores. Entonces, seleccionar el máximo del campo valor de la tabla material donde el código del tipo de material sea 2 o sea 4. Entonces acá tenemos, acá debemos tomar solo esta, ¿cierto? Tenemos entonces 70.000, entonces tenemos que seleccionar todos los datos del material o los materiales cuyo valor esté por encima de 70.000 y que el tipo de material sea, no, perdón, entonces que mostrar los datos de los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual. Entonces acá en esta consulta verificamos qué valor tienen estos dos tipos, ¿cierto? El mayor. No, si tomemos ese paréntesis. Entonces el código de material es un tipo o dos, ¿cierto? Entonces lo que hace esta otra consulta un poco más externa es consultar cuál de esos dos valores es mayor, si el del 2 o el del 4. En un momento vamos a ver.
y resulta que es el número, el valor de mayor entre estos es 70.000. Entonces vamos acá a seleccionar los datos de los materiales cuyo valor sea mayor que 70.000. Entonces vemos que son el material de código 4, el material de código 2, que son 90.000 y 90.000. ¿Cierto? Entonces vamos acá a verificar código material. Yo creo que acá también deberíamos agregar la tabla tipo de material. Tipo de material. Ejecutamos y vemos acá los resultados. Los materiales que tienen un precio mayor que los materiales tipo audiovisual o revista. Entonces audiovisual es 4 y revista es 2. Entonces volvamos acá. Entonces código tipo de material 2 y 4. Entonces acá tenemos el 2 que es revista, 2 que es revista. No tenemos materiales de tipo audiovisual y estos materiales tienen el precio de 70.000 y de 70.000, ¿cierto? Y nos arrojó que los materiales con con precio mayor son los de 90.000, ¿cierto? Que son el material con código 4 y el material con código 7. Vamos a ver. Material con código 4 y material con código 7, cuyo valor es de 90.000. Bueno, así pues tenemos esta base de datos y en total hemos realizado 9 consultas para mostrarles las diferentes funciones, las diferentes tipos de consultas que podemos realizar sobre una base de datos.